el lunes nosotros vimos que cuando los compañeros se presentaron, cuando fuimos presentando a tutela legal, se nos restringió ya el paso. El arzobispado pues estaba cerrado, cosa que nos extrañó, y ya había una planificación por ello, ¿verdad? Ya llegamos a ese análisis de lo que se estaba haciendo. Se nos mandó a un lugar a reunirnos y se nos quería restringir la libertad. Entonces no se nos quería dejar salir porque nosotros empezamos a pedir explicación y queríamos tener la posición del arzobispo, ¿verdad? Porque después de hacer presión en ese lapso, pues se nos dijo como única respuesta de que el arzobispo consideraba que tutela legal ya no tenía razón de ser y que por eso en ese momento cerraba la institución. ¿El arzobispo nunca se ha presentado? ¿No se presentó con usted? No, realmente él mandó unos emisarios, mandó a unos allegados jurídicos que creo que también lo estaban asesorando, pero él nunca se presentó a pesar de que nosotros quisimos entrar en un diálogo, ¿verdad? Porque consideramos un trato indigno, un maltrato a personas que han trabajado por muchos años representando al arzobispado ante las comunidades, una instancia de las pocas que todavía trabajaba con el pueblo salvadoreño, y que se nos trate de esa manera. Nosotros pues consideramos que eso es una violación flagrante a todos nuestros derechos fundamentales. Hubo señales de que esto pudiese llegarse a concretar. Que quieren que estos documentos se declaren patrimonio cultural. ¿Cómo verían ustedes la apertura del arzobispo en cuanto a esta decisión, si las entidades como la Asamblea o el gobierno les apoyan a ustedes en esta iniciativa? Pues nosotros esperaríamos que él sea accesible, ¿verdad? Que no actúe como en otras ocasiones, que se entre en un diálogo para, como decía anteriormente, llegar a una solución favorable especialmente para las víctimas. Porque ya los ofrecimientos y las declaraciones tanto del Procurador de Derechos Humanos y del mismo presidente nos dan a nosotros pues más esperanza de que se pueda dar una situación en que esta documentación sea declarada patrimonio histórico y no pueda ser tocada por personas digamos que quieran destruir el archivo. ¿Hubo indicios de que una cosa de esta pudiese ocurrir? ¿Tuvieron indicios? No, nosotros no nos esperábamos y nos sorprendió a todos, ¿verdad? Yo creo que hasta las mismas personas del arzobispado y no digamos a las personas que trabajan como cooperantes, ¿verdad? Con tutela legal, de que de una manera irresponsable se haya dado una situación de cierre de esa forma, ¿verdad? Porque como decía, para eso están las vías del diálogo, de sentarse, ¿verdad? A tratar los temas, pero no de una forma oscura, y que ustedes sabrán de que no es la primera vez que la jerarquía está actuando de esa forma, ¿verdad? Los casos que estaban abiertos, digamos, que se les daba seguimiento, ¿cómo quedan? Pues a nosotros nos preocupa porque tanto la parte del archivo histórico como los casos actuales que yo he señalado acá, pues están quedando en el limbo, y y es una irresponsabilidad que estos casos, al no trabajarse, al no representar a las personas que se han abocado con la confianza, tutela legal, se vayan a perder porque no se estén trabajando y es más, se vaya a decir de que no se encuentra la documentación, ¿verdad? Ahora, ¿qué les hace pensar a ustedes que, digamos, el hecho de que estos archivos estén en el resguardo del arzobispado, porque me imagino que tienen algún tipo de patrimonio también del arzobispado, puedan de alguna manera ser vulnerados? Pues la verdad que no es solo tutela legal o las organizaciones que están acá acompañando, las mismas víctimas ya se han presentado a diversos lugares o nos han hablado o han entrado en diálogo con nosotros y manifiestan que ellos no tienen confianza ya en que esa información esté dentro del arzobispado. Tomando en cuenta las actuaciones que ha tenido, como decía, algunas ocasiones el arzobispo de San Salvador, las personas, las víctimas, no tienen la confianza que tenían en tutela legal para que esa documentación esté dentro del arzobispado de San Salvador. Ustedes hablan de lograr el objetivo a través de dos vías, uno un decreto ejecutivo a partir de las palabras del presidente de ayer, sí, y el otro un decreto legislativo. ¿Ya cambiaron sus partidos para que les den iniciativa? Pues esa es la labor que empezamos a hacer y estamos haciendo todavía, y les decía a los medios acá que esperaríamos que todas las fracciones estén de acuerdo y nos acompañen, porque
un patrimonio histórico en derechos humanos, y tutela legal, como mencionaba, nunca tuvo un color político, y hay casos tanto que se señalan a criminales de guerra del ejército como a personas de la exguerrilla. Entonces los derechos humanos no tienen ideología, y los derechos humanos pues tienen que respetarse para todos. Entonces esperaríamos el acompañamiento de diversas fracciones, ¿verdad? Ahora, ¿cómo quedan sus derechos, digamos, en cuanto a laborales, indemnización?